aquello fue un riesgo que se corrió y hubo gente que tuvo mucha fe. Hombre, y yo, de verdad que yo no es que quiera pegarme aquí ahora, pero yo sabía que se podía hacer. Si yo llego a saber o llego a tener una duda, yo no lo hago. Yo tenía 30 años o 28 años, pero 28 o 29 años tenía, pero yo sabía que se podía hacer. Claro, yo qué voy a decir, yo tengo por Mamé una admiración que no la puedo disimular, entonces no sé si soy objetivo, yo quiero serlo, pero es que es lo que siento por él, una admiración que ha durado los 42 años que llevamos de JDC y ahí está, y la verdad es que, bueno, es una pena, pero en fin, las cosas son como son. Un tío entrañable a todos los niveles y una persona que era capaz de solucionarte los problemas de la manera más fácil, siempre aplicaba el sentido común, la parte fácil de las cosas y era capaz de cuando había algún problema que pudiera haber entre cargadores o en una asamblea, él tenía unas palabras que todo lo amortiguaba y al final todo el mundo se daba un abrazo si es que en algún momento había alguien que estaba un poco resentido, pero era un tío grande, uno grande de la Semana Santa de San Fernando. ¿Por qué? Porque la gente que yo busqué para ese paso del Cristo de la Aspiración sabía que me iba a responder. Yo estaba completamente seguro que me iba a responder y que se podía hacer. Yo recuerdo que tuvieron muchísima fe, pues Antonio Quijano, claro que sí. Y otro, fíjate, Pepe Piñero, Forito era un hombre muy conservador. Y aquello, Mamé, decía, Mamé, ¿tú crees? Déjate tranquilo, va a poder, se puede hacer. Y claro, cuando tú tienes fe en la gente que van debajo del paso, yo sabía que eso iba a seguir para adelante. Es más, aquel año se sacó un paso, se buscaron 20 chavales, eran 20, había algunos de 18 años, y digo, esto se puede hacer. Y se hizo todo el recorrido, porque te acuerdas que aquel año a la Virgen, que no la cargaba la cuadrilla de Perico Sánchez, en la Bota de Oro se partieron los varales. Y estuvimos a punto de darle la vuelta a toda la procesión. Y digo, no, el paso del Cristo va a continuar. Ya había entrado en carrera oficial, además. Eso fue también un hándicap para mí. Le dije a Antonio Quijano, Antonio, tiene que seguir, el Cristo tiene que seguir. Entonces el Cristo tiene que seguir. ¿Por qué? Porque tiene que hacer su recorrido. Que no digan que no han podido, menos mal que se han partido los varales y por eso han llegado a la iglesia. No, que siga su recorrido. Efectivamente, el Cristo hizo su recorrido, se recogió. Yo me acuerdo que yo cuando se partieron los varales, yo me quité la túnica y la Virgen volvió por el recorrido más corto y el paso del Cristo continuó. Y yo recuerdo que yo me fui al encuentro del paso del Cristo y no llevaba botijo. Y yo me puse de botijo del Cristo de la Aspiración. A partir del ayuntamiento me puse yo, porque el botijo entonces era uno para los dos pasos. ¿Tú recuerdas? Antiguamente el botijo era un cántaro, un búcaro para los dos pasos. Como el paso de la Virgen regresó con su botijo, que eran los cargadores que iban de Perico Sánchez, el paso del Cristo se quedó sin botijo. Y entonces yo busqué un búcaro, un cántaro o lo que fuera, o unas botellas, y yo suministré agua a los cargadores. Yo conocí a Mamé en el año 1976. En aquella época yo era capataz de Mater Amabilis y por medio de un cargador que venía en la cuadrilla, Manolo Caña,
pues me presentó a Mamé. Mamé venía que quería formar parte de la cuadrilla de hermanos de Mater Amabilis. Bueno, estuve charlando con él y entonces lo metí en las listas. Vino ese año 1976 y vino al año siguiente también, 1977, antes lógicamente de la fundación de la JCC. Luego Mamé me comentó que él quería sacar algún paso con los cargadores tradicionales, con los cargadores profesionales. Bueno, le dije que lo iba a hablar y tal. En ese momento pues había chavales de Mater Amabilis que yo metía como promesa, se metían como promesa, es decir, sin cobrar, y lo hablé con el hijo de Nicolás Carrillo, con Paco Carrillo, que era, digamos, el que llevaba a la gente más joven, y logramos hacerle un hueco y vino en el S-Homo, vino un par de años en el S-Homo y en algún paso más que la verdad es que ahora mismo no recuerdo. Bueno, pues la cosa quedó ahí y tal, esa amistad que teníamos. Pero mi sorpresa fue que yo, por mi profesión, estaba estudiando fuera, estaba estudiando en la Academia Militar y me llegó una carta de Mamé. En esa carta, pues Mamé me decía sus inquietudes y la posibilidad que él se estaba planteando y me preguntaba si yo creía que se podría hacer una cuadrilla de estudiantes, de chavales, de jóvenes, pero además con solvencia, si iban a ser capaces. Él tenía quizá una duda, me lo preguntaba a mí como cargador algo más veterano que él, me preguntaba si yo creía que eso podría salir adelante, si un grupo de chavales podrían coger un paso, no Mater Amabilis, que Mater Amabilis era un paso al fin y al cabo pequeñito, sino un paso de más envergadura. Bueno, yo lo pensé, tal, y le contesté a esa carta. Hace poco tiempo estuve hablando con él, él perdió la carta y yo la he perdido también o la intenté traspapelar en algún libro, en algún sitio. Bueno, le dije que sí, que yo pensaba que la situación que los cargadores estaban en ese momento, los cargadores profesionales, había falta de cargadores profesionales y las hermandades estaban sacando cada vez más palios, que iba a haber un problema, bueno, y eso quedó ahí en esa conversación por carta. Eso fue un todo, fue un principio y un fin. Nosotros éramos un grupo de chavales que pertenecíamos a unas cuantas cofradías y nos dedicamos a hacer los traslados de alguna de estas cofradías para ahorrarle algo de dinero. Pero aparte, muchos de nosotros fuimos también, antes de cargadores, fuimos empujadores. ¿Por qué empujadores? Porque empezamos a empujar el Cristo de Santo Entierro. Nos cogieron a unos cuantos, nos daban una cantidad de dinero que depositamos después allí para ellos, se lo devolvíamos y empezamos ahí. Y todo lo que estábamos dentro de las cofradías, aunque yo no estaba en ninguna junta auxiliar, pertenecía a la primera de afligidos, pero no estaba más ligado dentro de las cofradías, pues veíamos que había algo dentro de la Semana Santa que no terminaba de gustarnos, y era eso, el que los cargadores hacían y deshacían un poco a su modo de ser, y a pesar de que decían que iban a muchos para cobrar dinero, muchos no. Ya en la época que nosotros empezamos había una gran cantidad de gente jóvenes de distintas profesiones y sin profesiones que ya por promesa y demás ya estaban cargando. Bueno, Mamé, cuando tiene el problema con la Hermandad de la Aspiración, de que Perico Sánchez no le puede cargar los dos pasos, él lo que hace es buscarnos a aquellos cofrades, que estábamos repartidos casi todos por cofradías en San Fernando. Yo estaba en la Hermandad del Huerto y nos dedicábamos a hacer los traslados de los pasos, porque eran tiempos en donde ya a las cofradías había que echarle una mano en el tema económico, como era lógico, y de esta manera le ahorrábamos a las cofradías el importe que costaba hacer los traslados. Esa cuadrilla que nos dedicamos a hacer los traslados la citó Mamé y nos llevó al bosquecillo, porque la primera opción era hacerlo en el almacén de la Hermandad de los Afligidos, pero luego no pudo ser, total, que nos quedamos allí en el bosquecillo. Y allí nos explicó la necesidad que tenía de contar con una serie de cargadores, porque el Paso del Cristo no tenía cargadores en la cuadrilla de Perico Sánchez. Nosotros, que para los que estábamos allí, que éramos chavales todos,
suponía no sé, era hacerse realidad la ilusión que teníamos cuando íbamos debajo haciendo las maderas. Y entonces de ahí salió aquella primera cuadrilla. Éramos 24 debajo del Cristo de la Expiración, y con los avatares, la circunstancia que la Virgen no pudo hacer el recorrido porque se le rompieron los varales, nosotros hicimos el recorrido y yo creo que aquello nos sirvió de acicate para darnos confianza. Pero la verdad es que la confianza nos la dio Mamé desde el primer día en que nos llamó y nos reunimos, en la forma que tuvo de ofrecernos la opción. Mamé aprovecha una circunstancia muy favorable, que vinieron, digamos, rodadas una tras otra. En el año 1978 es cuando la Hermandad de la Misericordia decide cambiar su día de salida, pasa de Lunes Santo a Jueves Santo. ¿Qué ocurre ahí? Pues que hay un problema y la Hermandad de Expiración decide, en lugar de salir a las 8 de la tarde, salir a las 10 de la noche. Nicolás Carrillo era quien sacaba estas hermandades, luego sacaba también el Nazareno, con lo cual tendría que haber formado 6 cuadrillas, 2 para Misericordia, 2 para Expiración y luego mandar gente haciendo dobleta al Nazareno. Pero Nicolás Carrillo no tenía tanta gente. Entonces Nicolás Carrillo se decide por sacar Misericordia y por sacar el Nazareno. No tenía gente para las 10 de la noche. Y Mamé, pues como mayordomo de la hermandad que era en ese momento, contacta con el otro capataz en importancia, que era Perico Sánchez, y con Perico Sánchez el sordo llega al acuerdo de que le saque los pasos. Pero unos días antes de Semana Santa le dice que no tiene gente para 2 cuadrillas, que solamente le puede nutrir una de ellas. Entonces Mamé lo plantea en junta y ante la posibilidad, eso está recogido en las actas de la Hermandad de la Expiración, ante la posibilidad de que Perico Sánchez no tuviera 2 cuadrillas, él dice que tiene gente que sacaría el paso gratis, al paso del Cristo de la Expiración gratis. Ese es el acuerdo que se llega. Perico Sánchez saca uno de los pasos, que es la Virgen, y este grupo de chavales que él localiza de entre aquellos que estaban haciendo, porque desde el año 75 había un grupo de chavales que sacaban, hacían las maeras, los traslados de ida y vuelta de ciertas hermandades, pues bueno, de ese grupo pues logra aglutinar una primera cuadrilla que es la que, un poco forzado porque no tenía gente, entra en el Cristo de la Expiración en el año 1978. Eso llevó como consecuencia que hubo más chavales que querían meterse debajo de los pasos, se fueron pegando a ese grupo, que éramos 24, y en diciembre del año 78 se funda la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades. Se ofrece a las cofradías, y las primeras cofradías en el año 79 fueron Medinaceli y Huerto, Expiración y Soledad. Aquello fue, digamos, lo que nos certificó como que la idea de Mamé podía tener futuro. Había que demostrarlo todavía, pero aquel año fue un buen año como en lo que eran aquellos chavales que queríamos cargar. Evidentemente, la técnica en la carga había que depurarla y de hecho nosotros lo que hacíamos todos los sábados y domingos era hacer ensayos en el patio del Quijote, que éramos la única cuadrilla que hacía ensayo. Mamé nos demostró que era una persona con una capacidad de reunir a su alrededor a la gente con la que él podía hacer realidad los proyectos que tenía. En este caso era cargar un paso, pero cualquier cosa que se proponía Mamé la conseguía. Era una persona con carisma. Y además tenía para mí la cualidad más grande que yo creo que tenía Mamé, era que el sentido común lo tenía en un 10 sobre 10. Es una de las personas que yo he visto con un mejor sentido común y cómo aplicaba eso en las cosas de la vida. Luego, a raíz de ahí, cuando se hizo la primera reunión para ver qué junta salía de la JGC, pues salimos los que estábamos y dependiendo del puesto que ocupábamos la junta, pues fuimos cogiendo el número de orden en la asociación. Yo tuve la suerte de ser el vicepresidente y por eso tengo el número 2. En la ciudad de San Fernando, siendo las 20 horas del día 12 de mayo de 1979, en el Salón de Actos de la Salle,
y como acuerdo de la Asamblea General de Constitución de la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades de fecha 27 de diciembre de 1978, asamblea que surge del acuerdo obtenido en la reunión mantenida en el Bosquecillo, hoy Plaza de los Jóvenes Cargadores Cofrades, en la primavera del año 1978, en la que se nombra por mayoría a don Juan Manuel Abreu Ibáñez, presidente de la asociación, dado su labor durante la pasada Semana Santa, donde a pesar de las negativas obtenidas para la concesión de la cuadrilla que portaría al Santísimo Cristo de la Inspiración en su salida procesional, supo encontrar y agrupar a un grupo de antiguos cargadores y del grupo formado por jóvenes pertenecientes a varias hermandades y que se ocupaban en aquel momento en realizar de forma desinteresada los traslados de las andas de varias cofradías y denominadas coloquialmente cuadrilla del Santísimo, y realizar la preferida salida procesional y así impulsar entre los más pobres la carga en la Semana Santa de San Fernando. En la reunión, en el orden del día, se establece la constitución de la primera Junta de Gobierno rectora de la asociación, la apertura del libro de actas, la apertura del primer libro de cuentas y el libro de socios, en el que figura como número 1 don Juan Manuel Abreu Ibáñez, lo cual, como primer secretario de la JDC, doy. La JDC nace, no por mí, nace porque los que estábamos en las cofradías en aquella época, que estaban en el huerto, había mucha gente que empujó. En el huerto hubo mucha gente que empujó en la JDC y en Inspiración también. Hubo gente que empujó. También ayudó gente de Medinaceli, También ayudó gente. Yo con la primera persona que hablé de hacer una cuadrilla fue con Pepe Vela y con Paco Lagarde. Para que lo estoy viendo, en la esquinita de la herradura de la Gran Vía, allí que yo vamos a hacer una cuadrilla. Y cuando se lo dije a Manolo Caña, que estaba en Inspiración, Amé, tú estás loco. Me dijo, Amé, tú estás loco. Manolo Caña fue de Inspiración de toda la vida. Y Manolo Caña me dijo, Amé, tú estás loco. Y yo, no, Manolo, que sí, que después. No, tú estás loco. Yo no insistí más, Yo no insistí. Yo cuando me dijo que no, es que no. Pero en Inspiración hubo mucha gente que dio el paso para adelante, de gente joven. Mucha gente. Y yo la relación que tengo con él es, digamos, fuera de los pasos. Yo no estuve en los inicios. Sí es cierto que estuve debajo del paso del Cristo de la Inspiración en el año 78, puesto que me había hablado con él y yo iba con la cuadrilla de la Misericordia y me metí un tramo, hablé con él, me metí un tramo por la Alameda, en mi tiempo de descanso y me volví a mi paso. Y luego yo seguí con los profesionales, yo no entré en la JDC hasta más tarde, hasta el año 1982. Entonces mi relación con él era de amistad y de consejos mutuos. Él me aconsejaba, yo le aconsejaba a él, hablábamos de ciertas cosas, de cómo estaba el mundo de la carga y mi relación personal con él es que era un hombre, luego estuve en la Junta, cuando entré a la JDC estuve en la Junta que él presidía, es que era un hombre valiente, un hombre que tomaba decisiones sin gritar, sin levantar la voz, sino en un tono muy, muy moderado. Era una persona crítica, pero una crítica constructiva, es decir, crítica en el sentido de que cuando veía algo que no iba de acuerdo con la lógica, pues decía que eso no estaba bien, pero inmediatamente buscaba soluciones. Él, por ejemplo, en esa época decía que, había gente, incluso prensa, tal, es que le está quitando el pan a los cargadores profesionales, es que le está quitando el pan, me decía. Hoy en día no hay cargadores profesionales, nadie come de la carga es una vez a la semana, 3, 4, 5 pasos y nadie come de eso, todo el mundo tiene su trabajo, en la bazán, de albañil, en la salina y eso simplemente pues es algo más, pero que nadie come hoy en día de la carga. O sea que era una persona crítica pero constructiva y solucionaba todos los problemas que se le iban planteando, buscaba soluciones lógicas y con buen resultado siempre. Y a partir de eso ya la relación con Mamé fue extraordinaria. Es una persona que se hace querer, que te da tu sitio siempre y yo creo que es imposible enfadarse con Mamé. Y desde entonces hasta ahora, que desgraciadamente ya no está, pues he convivido con él todo aquello
que tiene que ver ya no solo con la Semana Santa y la carga, sino con otras cosas como es la relación personal, que hubo un tiempo en que salíamos juntos o con las parejas y con las pandillas, y la verdad es que yo no sé cómo decir la admiración que tengo yo por Mamé como persona y con el personaje que se llegó a crear a raíz de la fundación de los Jóvenes Cargadores Cofrades. Cuando se hizo el recorrido del Paso del Cristo, digo, para el año que viene 2 cuadrillas. Expiración va a sacar 2 cuadrillas. Yo me acuerdo que empecé a hablar con Coto, y Coto, bueno, ya veremos, sí, bueno, no te decía un sí, pero tampoco te decía un no. Y recuerdo a Ignacio Bustamante, que en paz descanse, llegar a mi casa a postular, y le dije, Ignacio, la JDC va a sacar tu paso, ¿no? Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Estaba postulando, Y la soledad, esa no la pidió. Y dijimos, pues mira, pues vamos a hacerlo. Entonces, en aquella tanda primera se apuntó Medinaceli, que sacaba un paso, después fue El Huerto, después Expiración y después fue Soledad. Y aquel mismo año, y vino a pedirnos que la sacara Las Columnas. Y le dijimos, mira, no puede ser porque no podemos comprometernos. Las Columnas sería el domingo, y 2 pasos, y Medinaceli, que entonces sacaba 1, serían 3 pasos en la calle. Y dijimos, mira, no puede ser. Y en fin, no sé si le hicimos los traslados o algo así, pero en la primera, digamos, entrada de la JGC fueron 7 pasos. 7 pasos. Y yo recuerdo que siempre se decía, no, pero ya el martes no van a poder. Bueno, lo primero que supone es una tristeza importantísima y grande, puesto que no en vano Mamé pues era la figura ahora mismo representativa como socio número 1, como presidente de honor de nuestra asociación, y que en la que gracias a Dios había recuperado una presencia importante, en la que estaba presente en multitud de actos y de reuniones nuestras, y la verdad es que supone una pérdida evidentemente irreparable, tan irreparable como que su número 1 será para él siempre, nunca jamás, porque en un acuerdo de asamblea por unanimidad en el 2018 los socios de la JCC decidieron que Mamé fuese número 1 perpetuo de esta asociación, y yo creo que siendo presidente de honor y número 1 sine die en esta asociación, creo que dice un poco lo que significa y lo que representa Mamé para esta sigla. A ver, lo personal, era una persona afable, despistadillo, muy cariñoso. Él quería sobre todo a los niños, a los más jóvenes, siempre estaba de alguna forma pendiente de ellos. Yo tuve mucha relación con él a partir de que creáramos la asociación, bueno, y antes también. Yo ya lo conocí cuando él era cargador de la Virgen de Gracia y Esperanza, que soy hermano de Huerto. Solía ir de escoltapaso en el Cristo y él iba a la Virgen. Una persona entrañable, nos quería mucho a todos. De hecho, una vez que terminaba la Semana Santa, entre otras cosas, pues lo que hacíamos era, nos íbamos el domingo de Resurrección, nos íbamos a comer por ahí, muchas veces a la venta de paquetes, y terminábamos en su casa, en Eros de Baleares, y allí nos agasajaba a todos. Mari Carmen también, que es encantadora, nos tomábamos allí unos pasteles y compramos de todo, y hacíamos unas tertulias muy, muy buenas, ¿no? Y eso nos fue teniendo un vínculo cada vez mayor, porque él estaba pendiente de todo, de nuestros problemas incluso personales. Cuando él se enteraba de algo, siempre venía a ofrecerse de alguna forma. Yo he tenido, desgraciadamente, una serie de problemas y siempre lo he tenido cerca, él, y tanto él como Mari Carmen, al cual quiero muchísimo. Y bueno, también he tenido relación con su hija Cristina, pero muy poco, sobre todo más bien con Mari Carmen y Mamé fundamentalmente, ¿no? Yo entré en cuadrilla de estos profesionales,
y sabía cómo iban los pasos. A mí no me tenía que decir nadie cómo iban los pasos. Yo sabía que iban y sabía que había huecos vacíos. Bueno, y había veces porque es que no había gente, Es más, Cristo la Aspiración se forma la primera cuadrilla que se forma, que entonces no es JGC, porque a nosotros no nos sacaban los pasos. A nosotros no nos sacan los pasos, porque coincide que aquel año Misericordia cambia de día. Claro, como Misericordia cambia de día, había 2 pasos más jueves. Estaban los 2 de Misericordia, los 2 de Expiración, el Cristo del Perdón, que la sacaba Perico el Largo, que era Tinoco, y por la noche, antes de que se recogiera Expiración, ya estaba la cruz de guía del Nazareno. Entonces, aquel año no había cargadores para Aspiración. Entonces dije yo, no, Perico, tú me sacas un paso. Porque Perico se iba a Chiclana a sacar otros 2. Entonces Perico me saca un paso, que fue la Virgen, y me dijo, ¿tú me buscas el personal para el Cristo de Aspiración? Y yo le dije, sí, yo te lo busco. Y yo le busqué el personal, entonces se nombraba la palabra personal. Yo recuerdo haber cargado en cuadrilla, yo entré en cuadrilla con el ECEOM, y en el ECEOM había 7 huecos vacíos. Íbamos 7 sin cobrar. Era un lunes, que entonces se sacaba 3 cofradías a la calle. Y yo he ido en ese paso y yo recuerdo que ahí había 7 huecos vacíos. Y recuerdo todavía los nombres de los que iban, sin cobrar. Yo creo no, afirmo que sí. La historia de la carga en la isla cambia radicalmente, tiene un primer escalón que se sube con la cuadrilla de hermanos de Mater Madrid, pero luego tiene un gran escalón que sube y que hoy en día todavía lo tenemos, que es la ruptura, digamos, de la carga solamente profesional a la altruista, y eso lo hace. Hay que tener en cuenta que el primer año de la JGC, en 1979, ya son 4 hermandades las que se la saca la asociación, y a partir de ahí va creciendo y bueno, a lo largo de estos 40 y tantos años pues se puede ver que una cosa muy importante, hoy hay muchos cargadores, hoy hay muchas cuadrillas, pero en esa época yo muchas veces me lo he planteado, si no hubiera asistido a la JGC, ¿qué hubiera pasado con la carga en San Fernando, con las hermandades en San Fernando? No había cargadores profesionales para sacar todas aquellas hermandades que se fundan y todas aquellas vírgenes que van detrás de los Cristos. Hubiera habido un grave problema de cargadores en San Fernando, y la JGC logra cubrir ese hueco con matrícula de honor y hasta nuestros días. Quizá con el tiempo nos daremos cuenta lo que Mamé Abreu aportó a la Semana Santa de la isla y a la carga de la isla, puesto que no solo fue una decisión, digamos, cofrade, fue una decisión histórica en el sentido de que cambia todos los cánones de la carga como eran conocidos, la profesionalidad, quizás el estilo, el comportamiento, el modo. Solo cambia la creación de la JCC por parte de Mamé. Yo dije en su día que hay que tener los arrestos suficientes como para cambiar una cosa tan radicalmente, siendo consciente y echándoselo a la espalda como se lo echó Mamé en aquel entonces, con un grupo de jóvenes que quizás hoy puestos a pensar no eran ni conscientes de lo que se le venía encima y de lo que podían y de lo que han hecho o de lo que está haciendo desde entonces la JCC en la Semana Santa de la isla. Mamé cambia la historia de la Semana Santa y encima lo hace de una manera distinta, porque cuando lo normal y lo lógico en el resto de ciudades y el resto de Andalucía fue las cuadrillas de hermanos, aquí en San Fernando concretamente se instaura una asociación, lo cual hoy en día para algunos sigue siendo una locura, que no sean las propias cuadrillas de hermanos las que carguen los pasos, y sin embargo en aquel 78 y los años sucesivos las cofradías apuestan por una asociación cuando lo normal y lo que estaba pasando en otro tipo de ciudades eran las cuadrillas de hermanos.
Sin embargo, aquí en San Fernando Mamé es capaz de convencer a las hermandades y es capaz de crear esa seguridad que crea hasta hoy en día la JCC como asociación y no como cuadrilla de hermanos, y es capaz de meterle en la cabeza a los cofrades que, aunque no seamos hermanos de las hermandades, podemos tener el mismo cariño y el mismo sentimiento que tienen los que son hermanos, y eso lo consigue una persona como Mamé Abreu. Mira, se ha dado mucha gloria a capataces antiguos, como Nicolás Carrillo, como a Perico Sánchez, porque eran las personas que representaban al mundo de la carga. Yo creo que la figura de Mamé debe ser recordada como el impaciente paciente. Impaciente porque se hicieran cosas y paciente para que las cosas se hicieran bien, que no se tuvieran flecos por ningún lado, y aglutinar a todo el mundo. A él no le gustaba que la rivalidad que había a lo mejor entre cofradías sanan hasta cierto punto. Él no contemplaba eso, al revés, lo que quería era la unión de todos y que fuera en beneficio de la Semana Santa, con lo cual a Mamé, yo no estoy diciendo no pensamientos, no he tenido pensamiento nunca de que se le pueda poner una calle o nada. Ya él, con los monolitos que nos pusieron en nombre de la plazoleta, está más que puesto en nombre de Mamé, porque quien hable de la JDC tiene que saber que Mamé fue el precursor de la JDC y el que de alguna forma, gracias a él, varió enormemente la Semana Santa en San Fernando. Hay gente que... Yo me metí con los profesionales y cargué 3 o 4 pasos. Y la verdad, bueno, y además he pegado muchas trepas. Bueno, yo me he metido en la calle de Comedia. Yo recuerdo un martes santo que yo quise entrar en la iglesia y el cura, cambronero, no me dejó entrar. Yo me voy un momentito ahí, yo lo que quería ver entrar al paso en la iglesia y no me dejó entrar. Y entonces me fui para la calle Comedia, levanté la caída. ¿Hay sitio? ¡Uf, que sí sitio! Y me metí y entré en la iglesia. Y cuando entré, el cura me vio dentro, porque inmediatamente que entraba el paso se cerraba la puerta. Todavía no había entrado, la última maniqueta ya estaba el marinero cerrando la puerta. Se cerraba la puerta, ¡pum!, ya no entraba nadie. Y cuando entró el paso de Caridad, ¡pum!, la última maniqueta, ¡pum!, cerrando la puerta. Y después me vio dentro. ¿Tú cómo has entrado? ¿Qué quiere decir con esto? Con esto quiere decir que en los pasos se metía uno. Yo en la calle ancha me he metido en la Virgen del Nazareno. Había sitio. Yo no estoy hablando de recogida, pero en la calle ancha yo me he metido. Allí había sitio. Y yo me metía en los pasos y cuando yo vi cómo funcionaba aquello, por eso yo tenía la fe de que se podían hacer las cuadrillas. Y de que Expiración aquel año iba a hacer el recorrido y no iba a haber ningún problema. Después también implantamos una cosa que eran los ensayos. Patio del Quijote, algunos venían a reírse, que se rieron, después ensayaron, después también ensayaron. Algunos hasta con la JCC. Mamé era una persona arrolladora, era con su carácter súper convincente y tenía una habilidad que todo lo relativizaba, por muy complicado que fuera, pero a todo le daba una cordura tremenda, a todo le daba una explicación. Hemos tenido aquí asambleas en las que cuando he cometido algún error, de los tantos que he cometido desde que soy presidente, durante la asamblea quizás rebaja un poco el tono, pero cuando se ha metido conmigo en la sala de junta, hablando en plata, me ha reñido por algún tipo de cosa y lo ha hecho desde el cariño y por supuesto desde el respeto. Con Mamé he tratado porque estuve empujando la custodia con él y he tratado porque, sin duda, como ya te he dicho antes, una de las personas más importantes que tiene la JDC. Ahora mismo no nos daremos cuenta, como creo que de lo que ha aportado Mamé a la JCC en lo contemporáneo. Mamé sí, a medida de que fueron pasando los años y se vieron la consolidación y la importancia que tenía la JCC, sí hemos conseguido darle el sitio que como mínimo se merece, que es el de ser presidente de honor de la asociación y ser número 1.
y en lo personal es un pozo de sabiduría inmenso, la habilidad de tratar con gente desde el botijo hasta el obispo, porque de ese tipo de cosas aprendimos de Mamé todos. Esa charla que tuvimos aquí con el obispo, cuando hemos tenido reuniones con las hermandades, como ya te digo, lo hacía todo tan sencillo, por muy complicado que fuera, que era digno de admirar. Lo que Mamé arrastraba consigo era un aura de eso, de admiración, de respeto, de sabiduría y de cariño. Ya no creo que me quedaría corto por mucho que intentara explicarte. Pues sí, yo estuve con él en todos los puestos que se puede ir delante y dentro de un paso. Llevaba la voz en la soledad, cuando yo lo llevaba él en la cola y yo en la cabeza, y era una persona que conseguía tenernos interesados por lo que estábamos haciendo. Y además, cuando los kilos, porque los kilos hay que llevarlos, como es lógico, cada fondo que se hacía en la calle era una especie de situación en la que la gente se involucraba y la gente lo pasábamos bien, desde la teoría de cuándo empezó el siglo XXI, o cuándo empezaría el siglo XXI, hasta cualquier anécdota que se pueda referir a relaciones, pero siempre desde la amistad, desde el buen hacer y desde la cortesía y el respeto entre cargadores. Era una persona entrañable debajo de un paso. Un tío que te levantaba un paso aunque él no llegara al palo, que sí llegaba, pero que aunque no llegara lo levantaba igual. Tuve la suerte de de ir con él de capataz en la Virgen del Huerto, en la Virgen de Gracia y Esperanza. Lo he llevado a mi lado de mayordomo cuando he sido capataz de la Virgen de la Esperanza. En fin, he estado con... Mamé hizo una cosa, cuando yo saqué la primera vez la Virgen de la Esperanza, lo primero que hizo fue, dice, Carlos, toma, lleva tú el martillo. Y él se dedicaba, entre otras cosas, a encender las velas, de alguna manera, a que nada nos perturbara, en el sentido de que nos llevaba con un mimo que no era normal, o por lo menos, claro, tampoco no podíamos comparar, porque era la primera vez que íbamos, pero era una persona que te hacía entrañable lo desagradable y fácil lo difícil. Estuve con él tanto de ayudante suyo, de capataz, junto con él, de mayordomo, yo de capataz, yo debajo, llevando la voz, él por fuera. Pues mira, sobre todo cariño, muchísimo cariño, y el que fuera una persona capaz de traer la concordia con otras cofradías, con otro grupo de cargadores. Esas son de las cosas, y que nosotros, los más antiguos, pues tenemos como misión fundamental que todo que entre por estas puertas conozca la historia un poco de lo que es la JS, obviamente, y lo que era Mamé, y lo que ha sido, y lo que será, porque Mamé para mí no ha muerto, Mamé está ahí, y Mamé está ahora junto con muchos de nuestros amigos que desgraciadamente o afortunadamente están ahora mismo en el seno de Dios, ¿no? Porque ya te digo, el hecho de crear una asociación y convencer a la gente que lo bueno es una asociación de cargadores y no es una cuadrilla de hermanos, imagínate lo que es. Y después, con el paso de los años, creo que la JCC, y ya te digo que es evidente por los títulos que aquí se le han podido dar, cómo crece la figura de Mamé a medida que va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta realmente lo que ha hecho. Por eso te digo que yo, por lo menos, intentaba que en cada acto que fuese muy importante, no solo para la JCC, sino para la carga en general, como pudo ser el monumento al cargador, yo creo que Mamé debería de estar presente, porque no en vano ahora mismo es la persona que más ha aportado a la carga, como mínimo, de la Semana Santa de la isla, por la longevidad de esta asociación, por la cantidad de cargadores que tiene, por la cantidad de pasos que ha cargado. Ahora mismo una figura, y no te hablo en plan cofrade solamente, sino también como cargador, ahora mismo la figura de Mamé quizá sea la que más ha aportado a la Semana Santa de la isla y a la carga de la isla, por todas estas particularidades que te estoy diciendo. La longevidad de la cuadrilla de la JCC, la cantidad de cargadores, la cantidad de pasos. Y es evidente que esa persona y esa importancia tenía que estar en Mamé Abreu en cada uno de los actos importantes, como ya te digo, y con su palabra, como pudo ser en el 40 aniversario, como pudo ser en el monumento al cargador y como pudo ser en la exposición del monolito en la Plaza Jóvenes Cargadores Cofrades. Dar las gracias a todos los que están aquí presentes,
a la Junta Rectora y a los 3 o 4 que estuvieron aquí conmigo en aquel momento, como este señor y este señor. Al Ayuntamiento otra vez darle las gracias, presidente, por haberme dado la palabra y que tengan una feliz Semana Santa todos los cargadores de la isla. Todos. Gracias. Muchas gracias. Que con el tiempo se sepa valorar tanto en la carga como en la Semana Santa de la isla por lo que aportó y por lo que unió, que se sepa valorar la figura de Mamé Abreu durante mucho tiempo. Mira, una de las cosas buenas que ha tenido las JCC, es que ha habido gente de todos los gremios. Ha habido curas debajo de los pasos de la JCC, ha habido toreros, carpinteros, médicos, enfermeros, ATS, jugueteros, herreros, de todos los gremios, y todos nos hemos llevado estupendamente. Hombre, Mamé Abreu para la Hermandad de la Aspiración era y será siempre para nosotros una institución. Él lleva toda la vida en la hermandad. Yo desde que entré como miembro de la Junta Auxiliar, allá por el año 85, él ya estaba en la Junta de Gobierno y era un poco la vida de la hermandad por su forma de ser, por su forma de actuar, por sus impulsos, y es lo que nos va a quedar a perpetuidad en el recuerdo de esta hermandad, la figura de Mamé. Mamé siempre nos manifestaba su deseo de que cuando se jubilara y cerrara su negocio, él entraría de nuevo en la Junta de Gobierno. Él salió de la hermandad por su falta de tiempo. Él manifestó en su día que no podía atender a la hermandad como él entiende de actividad que debe tener un miembro de la Junta de Gobierno, y nunca se apartó realmente, siempre estuvo ahí. Yo recuerdo cuando volví a entrar de hermano mayor hace 9 años, él fue uno de los que más empuje y más ánimo me daba por la situación de aquel cabildo que tuvimos, y desde entonces siempre estaba ahí con nosotros en segunda línea. Siempre se podía contar con él y él se ofrecía lo que hiciera falta. Y ya llegando a su jubilación, como decía antes, él decía: tú tienes que repetir y yo entro contigo, que va a coincidir con mi jubilación. Y así fue, afortunadamente. Sí, yo sigo siendo de la hermandad, siempre he estado unido a la hermandad, pero ahora que ya que estoy retirado o jubilado, como quieran llamarle, pues me ofrecí a la hermandad para pertenecer a la Junta de Gobierno, y ahí estoy en el cargo de segundo hermano mayor, que es un cargo que en fin, que sustituye al hermano mayor, pero tenemos un tan buen hermano mayor que no hace falta sustituirlo nunca. Solamente he asistido a un acto en representación de él, porque fue a una convivencia en Madrid, una convivencia en Madrid de las iglesias castrenses. Así que con este hermano mayor da gusto ser segundo hermano mayor. Más que nada, yo muchas veces en la Junta suelo ser una persona que con mi experiencia, con mis virtudes y con mis muchos errores, pues trato de poner un poco de historia, un poco de tranquilidad, y eso la verdad que lo aprendí de esos grandes hombres que pasaron por la Aspiración, gente mayores como eran Pepe Piñero, por los hermanos Luna. Todos los Luna pues eran unas personas muy tranquilas, muy inteligentes y que sabían dónde estaban. Y por supuesto no puedo olvidar a aquel hermano mayor entrañable como era Antonio Quijano. Sí, Antonio Quijano estuvo de segundo hermano mayor cuando yo entré en la hermandad, con 22 años o 20 años, no recuerdo bien, en la Junta de Gobierno, claro.
Yo a la hermandad pertenezco desde que tenía 12 años. Cuando yo entré en la Junta de Gobierno, tendría unos 20 años así, él estaba de segundo hermano mayor. Estaba el señor Ahumada de hermano mayor y Pepe Blanco, también recuerdo a Pepe Blanco que estaba de tesorero. Y yo entré en la Junta y había gente muy solvente. No conocí como hermano mayor a don Tomás Collante, lo conocí después, lo conocí de siempre, pero no como hermano mayor. Y yo siempre, cuando entré en la hermandad, pues era muy loco, muy fugaz. Y entonces en la hermandad se requieren de todas las personas, del que es fuerte al principio, el que es tranquilo, apacible, que sabe lo que dice. Y yo trato de imitar a las personas que me enseñaron ese trato apacible, tranquilo, pensando las cosas, pidiendo consejo, porque no hay nada mejor que pedir consejo. Mucho, Mamé aportaba mucho. Yo siempre he defendido que una Junta de Gobierno, para mí lo ideal es que haya un compendio de juventud y personas más mayores que aportaran su experiencia, su sabiduría y su conocimiento. Él siempre ha sido uno de los impulsores de los grandes trabajos y proyectos que ha desarrollado esta hermandad. No recuerdo yo de niño, cuando se cambiaron los varales, por ejemplo, yo asistía como presidente de la Junta Auxiliar a las juntas de gobierno y no se me olvida aquella junta en la que se decidió cambiar los varales. Gran aportación de su impulso fue lo que se decidió hacer en el sentido de varios proyectos. Él apostaba por el económicamente más fuerte, que había que tirar para adelante, y esa ha sido siempre su actitud y su aporte y su positividad. La hermandad, fíjate qué cosa más curiosa, la hermandad estaba formada por gente de la Armada, de la Marina, y yo recuerdo que don Tomás Collante hizo muchísimo, según me han contado, y yo lo sé, además, hizo muchísimo por la hermandad. Entonces, el tener una persona potente en la Marina en aquellos tiempos, pues era una cosa muy buena. Yo recuerdo también que cuando se restauró el Paso del Cristo, empezaron a desmontarlo y había 2 pasos detrás. O sea, ese paso era un paso liso, después se le pusieron unos adornos, pero se dejaron, y después se puso el tallado, que era un tallado, yo sé que estaba hecho en la carraca, y era un tallado de una madera muy blandita, por supuesto se picó, y entonces no recuerdo bien los años, se mandó a arreglar el paso y se desmontó entero y aparecieron detrás del paso del Cristo de la Creación 2 pasos, uno que estaba hecho de madera lisa y otro como de tablé. Había 2 pasos, se que desmontó entero y ya se hizo la talla todo en madera noble. Madera noble le llamo la caobilla, claro, que era la madera que es un poco más dura y no se pica, porque el anterior estaba siempre picado. Yo siempre dije que al que le mandaron a hacer aquello, seguramente se hizo la carraca, cogió una madera blandita, fácil de tallar. Es lógico, es más fácil tallar una madera blandita que no una madera dura como cola o caoba o ébano, fíjate el ébano. Pero claro, las maderas blanditas son fáciles de picar. Y estaba todo el paso picado. A Mamé siempre lo vamos a recordar con mucho cariño y lo vamos a echar mucho de menos. Como te decía antes,
ha sido un poco el alma viva. A mí particularmente me ha dado muchos empujes y muchos apoyos en todos los proyectos estos últimos que estamos metidos. Yo era decirle, mamé, estamos pensando en esto. Y como él decía, siéntate, venga, vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo. Esto hay que tirar para adelante, esto lo vamos a hacer así, vamos a mover a las familias que tenemos alrededor, que tal, que cual. Y ese aporte y ese impulso lo vamos a echar de menos y recordarlo siempre. Dentro de la Hermandad de Expiración es un hito. Sí, eso para la historia cofrade de San Fernando fue un hecho muy relevante. Yo era pequeño, yo en aquella tenía 7 o 8 años, pero sí que históricamente el mundo de la carga de San Fernando prácticamente hubo un antes y un después con los inicios de la JGC gracias a la labor que realizó. Bueno, yo después de 40 años me gustaría agradeceros a todos en el momento, creo, por esa distinción que me habéis hecho. Para mí el número 1 soy ustedes. Para mí el número 1 es la banda. Para mí el número 1 es la JGC. Para mí, sobre todo, el número 1 es los chiquititos que se ponen debajo del espacio cuando ensayan. Los 12 botinos del huerto son los número 1. Muchas gracias.